Bueno, vieron que hace tiempo en análisis respecto de la emisión de gases invernadero, se detectó que los vacunos, fundamentalmente el ganado vacuno, emitía una gran cantidad de eructos y gases, efecto invernadero, que podía contribuir entre un 10 y un 12% al calentamiento global. Bueno, acá en Argentina no se nos ocurrió, en realidad sí se ocurrieron, hay técnicos del INTA laburando, hay plantas de biogás laburando también, no, pero al político argentino no se le ocurren ideas muy creativas, salvo pongámosle un impuesto, y si le ponemos un impuesto a esto, que lo podríamos llamar, si lo hablamos científicamente, el gas metano, y si lo tomamos en joda, porque la verdad que para todo hay un impuesto, puede ser impuesto al pedo, pero de esto vamos a hablar ahora con Ignacio Kowalski, el titular de Carvap. Ignacio, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, viendo esto, ¿no? ¿Qué cuestión, ¿no? Esta de la Argentina, que a veces para solucionar cualquier cosa lo que hacemos es poner un impuesto. O sea, vos decís, bueno, están subiendo los precios de los commodities y defendamos la mesa de los argentinos, bueno, pongamos retenciones, ¿no? Acá también, sube los gases de efecto invernadero, bueno, pongamos un impuesto a la vaca o algo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Es increíble que lo único que se le ocurre a los políticos argentinos es poner impuestos. A ver, acá el proyecto habla de una idea de mitigar el cambio climático. Acá es recaudatorio, no le interesa absolutamente nada, ni siquiera entender cómo es la ganadería argentina, ni siquiera saber cómo es el funcionamiento del metano que emiten los bovinos, que se reconvierte en 10 años de nuevo en dióxido de carbono que absorben las plantas con la fotosíntesis y vuelve al circuito, que es diferente al otro 70% que emiten el resto de la industria, de los servicios de energía y el transporte, que tardan cientos de años en volver esa contaminación a ser mitigada. Entonces, un concepto básico que ya no se habla más de emisión, se habla de balance. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que se emite, sino lo que se captura. Y el agro argentino, por sus pastizales y su sistema agropecuario, capta, secuestra muchísimo carbono, incluso más del que emiten las vacas, ¿no? Claro, es esto, este equilibrio en la naturaleza bueno, es roto un poco por el engorde intensivo o la cantidad de animales, pero que puede mitigarse de otra manera, ¿no? Con una agricultura eficiente. Sí, pero incluso le explicaba eso a la diputada que tuvimos un par de cruces en algunos medios. El feedlot, que es tan mal visto, en realidad es un sistema que en la Argentina se usa muy poco Ujú. en relación a la cantidad de animales que tenemos. En otros sistemas, en otros países que no tienen superficies ganaderas, sí es la única manera de producir carne. Ahora en la Argentina tenemos 50 millones de cabezas, 51 millones de cabezas, pero más del 50% está sobre pastizales como forma adulta. Todo el resto de los animales que son recría, y ahí entran terneros, terneras, vaquillonas, novillitos y novillos, están sobre pastizales y pasan, por ejemplo, un novillo de exportación que va con más de 500 kilos, capaz que tiene 600 días, bueno, pasa solo 100, 120 días en un filo. Todo el resto lo hizo sobre pastizales. Entonces hay un gran desconocimiento de parte de la persona que hizo este proyecto del modelo ganadero de la Argentina, de cómo, digamos, de los pastizales, de cómo se captura o se secuestra el carbono, de cuánto es la emisión, cuánto tiempo dura ese gas. De hecho, yo tuve una entrevista a la mañana con ella, contrapunto, y parte de los conceptos que le volqué, pero no lo digo yo, lo dice el INTA, lo dice el CONICET, la Ujú. ciencia, los tomó y en la segunda entrevista que tuvimos hace una hora los repetía, digamos. Le falta aprender un poco más para dejar de escribir pavadas, ¿no? Claro, aparte por ahí es poco conocimiento también de cómo se produce en la misma provincia de Buenos Aires, en donde hay una gran cantidad de cañadas que son el lugar ideal para la cría de ganado. Bueno, ahora la están pasando bastante mal, ¿no? Pero en definitiva encima les van a poner un impuesto. Sí, sí, a ver, hay mucho campo mixto en Argentina. Ujú. En la provincia de Buenos Aires mucho más, la cuenca del Salado se sabe que es ganadera, pero después hay una reconversión de incluso los campos agrícolas que por rotación hacen pasturas cada 4 años, o sea, tienen 4 años de pastura y la verdad que ahí lo que se hace es recriar animales, meter vaca, entonces hay toda una reconversión del agro argentino. Imagínate todo eso si en vez de tener más impuestos tuviéramos menos impuestos. Sería Claro. un crecimiento y un avance tecnológico, de conocimiento, de desarrollo de pastizales, de fertilización, ampliamente superior al que tenemos hoy, que probablemente podríamos competir, sí, contra Uruguay, Brasil, Paraguay, todos los que han crecido.
Bueno, hay un círculo vicioso que es este, ¿no? Y por ahí deberíamos poner un impuesto también. Habría que poner impuesto al pedo y hablar al pedo también. Pero Claramente. pero hay un trabajo del INTA bastante importante también respecto del tema, de cómo mitigar estos efectos, de cómo recuperarlo también para actividades productivas dentro del mismo campo. Sí, por eso digo, a ver, lo que está promocionando el INTA en mucho de esto es la mejora del consumo de los pastizales, ¿no? Sin degradarlos, permitiendo el crecimiento y los rebrotes, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con el manejo, y es una forma de mitigar justamente, porque de nuevo, son los pastizales los que capturan el dióxido de carbono o el metano en realidad, transformado en dióxido de carbono del mismo sistema. Entonces, hay mucho de esto, hay profesionales de renombre mundial, Bigliso, hay un montón de gente que podemos escuchar, científicos con pruebas, con medición, y no esta gana de, digamos, por una ideología política y de odiar al campo, meterle una taza cada vez que pueden. Bueno, cuesta, pero cuesta entender en realidad la producción agropecuaria, y cuesta entender la producción agropecuaria desde el asfalto también, ¿no? Que también genera muchísimo calentamiento global, pero del cual muchos no saldrían para ver un campo y entender cómo funciona, ¿no? Ella dice que es del interior, es de Exaltación de la Cruz, porque, pero evidentemente nunca pisó un campo, no lo conoce, no sabe cuántos bovinos tiene la Argentina. Legisla sobre los bovinos, me dijo, oye, yo no tengo por qué saberlo. Estás legislando sobre la producción bovina, mínimo tenés que tener información correcta. Entonces, nada, el asfalto, el cemento para la producción del mismo necesita muchísima energía fósil para calentar, el mismo desprendimiento del calor del cemento, de la piedra de convertirse en cemento, todo eso contamina millones de veces más de lo que produce un eruto de una vaca y bueno, y ellos no pueden mitigarlo. Nosotros sí a través del mismo sistema pastoril que tenemos. Bueno, Ignacio, desde ya, muchísimas gracias. ¿Vos pensás que esto saldrá a la luz, este impuesto? ¿Verá la luz? Ella termina su mandato el 10 de diciembre, le agradecimos que se fuera, pero si ningún otro diputado agarrado los pelos como ella le pone firma y no lo acompañan, eso se cae. Es lo que estamos tratando, por supuesto, ¿no? Que no tenga apoyo de nadie, porque ya ven la revolución que se generó, imaginen si prospera. Esto no va a ser fácil, esto si llega a prosperar va a ser grande, digamos, el revuelo y no vamos a permitir, desde Carvap, con la ayuda de los productores, no vamos a permitir que esto prospere. Ignacio, muchísimas gracias. Saludos a todos, muchas gracias por la nota.